Por ejemplo, mientras un niño afrodescendiente, una niña afrodescendiente está intentando aprender a leer y escribir, es muy factible que niños de otros contextos sociales estén ya estudiando programación, además de que, por supuesto, pues tienen sus avances en materia de los idiomas. En esta cuarta revolución el proceso es demasiado rápido, es supremamente rápido. Entonces eso hace que los desafíos para grupos sociales históricamente discriminados sean mayores. Sabemos que la salud, la educación, etcétera, todo está muy mediado, ¿sí? Entonces el surgimiento de formas contemporáneas de racismo y discriminación racial asociadas, por ejemplo, a la inteligencia artificial, el sesgo algorítmico. Entonces, si la estadística está sesgada, pues los resultados finales pues, serán igualmente sesgados. Entonces, en esta época de los datos que están en el centro, pero los datos, uno de los desafíos es mejorar la calidad de los datos que tienen que ver con estos grupos sociales. Buenos días, mucho gusto. Ante todo, pues agradecerle al Centro de los ODS de la Universidad de los Andes, renovarle mi reconocimiento al profesor Juan Camilo Cárdenas y su equipo por el excelente trabajo que desarrollan. Mi nombre es Pastor Murillo. Actualmente tengo el rol de embajador itinerante de los pueblos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Estoy basado en la ciudad de San José de Costa Rica y en paralelo ejerzo como miembro del Foro Permanente, tengo un mandato como miembro del Foro Permanente sobre los afrodescendientes de la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, la función principal en el foro es amplificar las voces de las y los afrodescendientes a nivel global, articular un poco, contribuir a la articulación de los esfuerzos de las Naciones Unidas, del sistema de las Naciones Unidas, de las diferentes agencias relacionadas con los asuntos de los afrodescendientes, y en esencia lo que se busca es contribuir a la dignidad de los afrodescendientes y al respeto y la protección de los derechos humanos a nivel global. Esto es una tarea de la mayor importancia en un momento en que estamos atravesando por un contexto político bastante sensible, bastante desafiante, diría yo, para el reconocimiento y la preservación de la dignidad humana y sobre todo también para la paz y la seguridad internacionales. El contexto político actual, donde los temas de identidad, de género, de raza, entre comillas, y de religión están en el centro de la geopolítica a nivel global, y como hemos observado, digamos, todos los asuntos, los grandes retos globales que están asociados a la cuestión migratoria, a la crisis climática, la transición energética, está muy atravesada por la instrumentalización política del racismo y la xenofobia, los impactos disruptivos de la inteligencia artificial, todos los retos globales que están asociados al envejecimiento de la población en muchas partes del mundo, la crisis de confianza en lo que tiene que ver con la democracia y con la democracia liberal, particularmente en las instituciones. Hoy, en todo ese contexto que es muy desafiante, y particularmente tras las elecciones en los Estados Unidos y el rol que ha asumido, la misión que ha puesto el gobierno actual, pues el asunto de racismo y discriminación racial y la cuestión de los afrodescendientes en particular se evidencia que reviste una importancia crítica. De manera que los desafíos hoy hay que verlos en todo ese contexto. No se puede ver de manera aislada. Estamos en un contexto global, el mundo cada vez es más pequeño y nadie, absolutamente nadie es inmune al racismo y a las desigualdades. Yo soy de un pueblito del Chocó que se llama Andagoya, pueblo del ex canciller Luis Gilberto Murillo. Andagoya es, tiene una historia bastante particular. El departamento del Chocó, que es un departamento de mayor población afrodescendiente en el país, más del 90%, históricamente, digamos, es natural, las personas no se enfrentan al racismo, sino cuando salen de su contexto, digamos, social, cultural. En el caso de quienes de Andagoya, pues tuvimos en mi generación una circunstancia particular, y es que nuestra niñez y parte de nuestra juventud transcurrió
en un contexto de una suerte de sistema de segregacionista, de apartheid, porque en Andagoya tuvo asiento una empresa minera, Chocó Pacífico, Mineros de Chocó, Metales Preciosos de Chocó, que la estructura administrativa, los propietarios de la empresa y los trabajadores más cualificados eran personas foráneas de una empresa de economía de los Estados Unidos y tenían establecido el pueblo que está dividido por un río, pues una suerte de apartheid, insisto, porque estaba segregada la educación, los servicios sociales, estaba segregado entre la población afrodescendiente y la población no afrodescendiente, que era la que lideraba pues la empresa. Entonces, desde allá viene mi motivación y mi involucramiento en los asuntos de búsqueda de la dignidad, de los derechos de los afrodescendientes, en la medida en que crecí ahí, cuando la empresa entró en crisis después de un proceso de nacionalización, le entregaron ya, digamos, como los restos a los trabajadores y pensionados como parte de pago. Y esto pues en medio de una crisis social muy generalizada que nos tocó, y en mi caso desde el bachillerato me involucré en las alternativas, la búsqueda de alternativas para resolver esta cuestión. Luego pues tuve oportunidad de participar desde el término de esto, que felizmente pudimos contribuir a una fórmula jurídica que ayudó a resolver la situación de los trabajadores, de los pensionados. Tuve ocasión de hacer parte del equipo asesor que formuló lo que vendría a ser la Ley 70 del 93, reglamentaria del artículo 55 de la Constitución Política del 91. Allí jugué un rol como bisagra entre las comunidades y el gobierno nacional, y luego de la expedición de la ley se creó la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras del Ministerio del Interior, donde fui nombrado como primer director de esa oficina. Y desde allí pues continuó mi rol. Fui al Ministerio de Relaciones Exteriores, luego regresé al Ministerio del Interior y en paralelo cumpliendo un mandato al que fui elegido en el 2008 para ser miembro del Comité para la Eliminación de Discriminación Racial de las Naciones Unidas, donde estuve 3 periodos entre 2008 y 2020. Y desde el año 2022 estoy con un mandato como miembro del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes. Han habido avances importantes, sin duda alguna, en el proceso de visibilización, de reconocimiento de los derechos. Se ha establecido un marco a nivel global, digamos, en primer lugar, las conferencias de Santiago de Chile en el año 2000 y la conferencia de Durban en el año 2001, donde los afrodescendientes surgimos como sujetos, fuimos reconocidos como sujeto colectivo de derecho internacional. Para entonces no había un concepto que aglutinara a los hijos de las víctimas que sobrevivieron a la trata transatlántica, personas esclavizadas y sus migraciones posteriores, o dicho de otra forma, también a ese conjunto de individuos, de pueblos, ¿sí?, que comparten una historia, que tienen unas pautas culturales e identitarias que las diferencias de otras colectividades sociales. En Durban se acuñó el concepto de afrodescendiente para referirse a toda la diáspora africana. Entonces allí hubo un paso importante, digamos, ese surgimiento como sujeto colectivo de derecho internacional. En paralelo y en reconocimiento de los desarrollos que se venían dando en los planos nacionales, incluido Colombia, por ejemplo, que ha sido un país pionero con el reconocimiento de los derechos de los afrodescendientes en la Constitución Política y la Ley 70 del 93 posteriormente, y claro, el surgimiento en general del constitucionalismo de la diversidad, que permitió pues que en los distintos países de la región se fuera reconociendo la presencia del sujeto afrodescendiente y se fueran creando pues estos marcos jurídicos, instituciones, organismos de equidad racial. Ese es un proceso, un camino, digamos, largo, que ha tenido unos resultados positivos, insisto, en esos 3 ámbitos: en el ámbito de la arquitectura jurídica, la arquitectura institucional y la arquitectura instrumental, es decir, de las políticas públicas, porque han surgido marcos legales, instituciones y programas que buscan avanzar en el reconocimiento y la superación, digamos, de las brechas que separan a estas colectividades de los promedios nacionales.
En ese contexto ha sido también muy positivo la incorporación de la variable afrodescendiente en las estadísticas públicas, que tuvo su impulso mayor a partir de la ronda censal del 2000, y que ha venido avanzando de manera progresiva. Hoy 20 países de América Latina en su conjunto ya tienen incorporada la variable afrodescendiente en los censos nacionales de población, y también en muchos lugares hay avances sustantivos en los registros administrativos que están permitiendo poner en la superficie, han permitido poner en la superficie pues tanto las disparidades sociales de los afrodescendientes. Hoy, gracias a estos desarrollos estadísticos, se reconoce que la situación, el déficit de ciudadanía que acusa hoy los afrodescendientes, por ejemplo, en el caso de las Américas, está íntimamente, estrechamente ligado con la trata transatlántica y la esclavización. Es decir, eso se ha puesto en evidencia con las estadísticas sociales que muestran, digamos, por ejemplo, el vínculo estrecho entre pobreza y racismo, para colocar una dimensión. De manera que todo eso son avances importantes que también han ido consolidándose en el plano internacional, o en los planos internacionales, porque en los niveles regionales pues también se han adoptado decisiones importantes, inicialmente el Año Internacional de los Afrodescendientes, luego el primer Decenio Internacional de los Afrodescendientes, y justamente ahora en diciembre acaba Naciones Unidas de proclamar el segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes con el lema de reconocimiento, justicia y desarrollo. Está en evolución, digamos, la agenda. Hoy se ha consolidado una suerte de tercera generación de derechos de los afrodescendientes centrado en la justicia reparadora, la justicia climática y ambiental, la justicia digital e inteligencia artificial. Hacia allá, digamos, apunta toda esta agenda. Y se están adoptando dispositivos, digamos, de carácter regional y de carácter y una perspectiva universal orientadas a la protección, la promoción y el pleno respeto de los derechos humanos de los afrodescendientes. Por ejemplo, una declaración a instancias de las Naciones Unidas, otra declaración a instancias de la Organización de Estados Americanos, OEA. En todos estos procesos, Colombia ha tenido un rol bastante protagónico, ha sido líder de esta agenda, y estamos, digamos, con muestras evidentes que pues, está en el camino correcto, pese a lo desafiante del contexto actual, pues en paralelo tenemos esos progresos. Seguramente uno de los retos más importantes está asociado a la posibilidad de que los afrodescendientes, las afrodescendientes podamos insertarnos en la cuarta revolución, en la revolución digital, la inteligencia artificial, porque mientras, digamos, venimos con una brecha enorme, ¿sí?, histórica, profunda, ¿sí?, de desigualdad, y si bien es cierto, la inteligencia artificial, por ejemplo, comporta digamos, avances y oportunidades de crecimiento, de desarrollo positivo, pues también implica desafíos en términos de la profundización de las desigualdades, tanto a nivel regional como en relación con grupos sociales determinados. Entonces, por ejemplo, mientras un niño afrodescendiente, una niña afrodescendiente está intentando aprender a leer y escribir, es muy factible que niños de otros contextos sociales estén ya estudiando programación, además de que, por supuesto, pues tienen sus avances en materia de los idiomas. Entonces, si no se logra, digamos, generar programas especiales que ayuden a que esta población pueda insertarse en esos procesos, pues la brecha que existe hoy será mucho más profunda en un contexto donde el proceso de adaptación a esta cuarta revolución es mucho más complejo por la velocidad con que se desarrolla. Las otras tres revoluciones industriales quizás sus procesos eran más lentos y permitía que tanto las regiones como los países se adaptaran con mayor facilidad, los grupos sociales. En esta cuarta revolución el proceso es demasiado rápido, supremamente rápido. Entonces eso hace que los desafíos para grupos sociales históricamente discriminados sean mayores. Entonces la gestión de la seguridad, los asuntos que tienen que ver
con, por ejemplo, la gestión migratoria, todos los temas de desarrollo en general, el acceso a la educación, digamos, sabemos que la salud, la educación, etcétera, todo está muy mediado, ¿sí? Entonces, el surgimiento de formas contemporáneas de racismo y discriminación racial asociadas, por ejemplo, a la inteligencia artificial, el sesgo algorítmico, donde es un desafío enorme porque tenemos un déficit en materia de datos, de información estadística relacionada con este grupo, y la estadística que existe, además de ser precaria, en muchos casos, en muchos ámbitos, no es de buena calidad. Entonces, y los algoritmos pues se nutren de la información estadística. Entonces, si la estadística está sesgada, pues los resultados finales pues serán igualmente sesgados. Por eso tenemos ejemplos, y si se quiere, para mirar en paralelo en otro contexto, por ejemplo, el contexto de la mujer. Cuando Google elabora un algoritmo para la selección de personal y se evidencia que tiene un sesgo de un 90% en contra de la mujer, porque pues son algoritmos elaborados por hombres blancos entre 30 y 50 años de edad, pues si eso lo miremos en paralelo en relación con grupos sociales como los afrodescendientes es mayor. Las muertes en las salas de urgencias se producen alrededor de entre un 5 y un 10% de las muertes se producen por errores médicos. Entonces, introducir inteligencia artificial, introducir algoritmos puede derivar en resolver muchos de estos problemas, pero si la información estadística relacionada con los grupos sociales está sesgada porque quienes usan la calidad, digamos, el tipo de servicio que hacen, pues son personas que tienen mejores condiciones. Al momento el solo hecho del turno en la atención deja relegado en mayores posiciones, en peores posiciones, digamos, a grupos sociales como los afrodescendientes. Entonces, no necesariamente estos progresos pueden implicar, digamos, avances para grupos sociales históricamente discriminados. Por el contrario, puede implicar una profundización de la desigualdad, de las desigualdades. Entonces, en esta época de los datos que están en el centro, pero datos procesados a través de la inteligencia artificial, pues uno de los desafíos es mejorar la calidad de los datos que tienen que ver con estos grupos sociales. Bueno, me excusarán que de pronto yo me ubique mucho más en el contexto global, que es donde me estoy moviendo pues, últimamente, pero a ese respecto, por ejemplo, hay que destacar una iniciativa de Brasil que plantea un ODS 18 relacionado con el tema de racismo y discriminación racial, ¿sí? Que lo que busca es justamente asegurarse que en términos integrales, pues aunque no figura en la estadística, pues tampoco figura luego en los presupuestos, etcétera, etcétera, que haya una interpretación integral de la realidad de los niveles locales y nacionales de estos grupos sociales. Entonces, esa es una discusión que está allí, que el proceso de actualización de los objetivos de desarrollo sostenible puedan incorporar la dimensión afrodescendiente para el caso que nos ocupa. Bueno, porque en materia indígena, los ODS hay 3 menciones, digamos, a los pueblos indígenas. No hay ni una mención específica referida a la cuestión de los afrodescendientes. Entonces, eso muestra los vacíos. Igualmente, estamos promoviendo la posibilidad de que en los grandes informes globales de los organismos especializados, el Estado Mundial de la Migración, el Estado Mundial de la Infancia, el Estado Mundial de la Mujer, el Estado Mundial, digamos, de la Salud, etcétera, que son los informes que normalmente, anualmente, ¿sí? El informe sobre desarrollo humano, elaboran las organizaciones especializadas del sistema de las Naciones Unidas, puedan incorporar en sus respectivos informes anuales la dimensión afrodescendiente, por ejemplo. Bueno, destacar la importancia de que creemos una narrativa que permita el reconocimiento de la importancia crítica de los afrodescendientes para el abordaje de los grandes retos globales. Por ejemplo, en un esfuerzo como el que desarrolla aquí este Centro de la Universidad de los Andes, donde el tema del desarrollo sostenible está en el centro de la agenda, hay que anotar
digamos, hay un reconocimiento a nivel global de la importancia de los pueblos indígenas para la sostenibilidad ambiental. Eso es muy importante. Se sabe el rol de ellos como guardianes de la Amazonía, pero pocos conocen que, por ejemplo, en el caso de la Amazonía, donde de Brasil, por ejemplo, que tiene más del 65% del territorio amazónico, el 32% de la población asentada en esos territorios es población indígena, perdón, afrodescendiente, ¿sí? Quilombolas, que ocupan o que albergan el 35% de la biodiversidad de Brasil, que en un territorio como el Pacífico colombiano, en un país como el nuestro que tiene el 10% de la biodiversidad del planeta, los afrodescendientes, las afrodescendientes, digamos, tienen un rol importante en la preservación de la naturaleza. Entonces, reconocer la importancia crítica de los y los afrodescendientes para la sostenibilidad a nivel global es un esfuerzo importante que hay que desarrollar. Ahora, en la conferencia de las partes sobre biodiversidad, la COP16, la COP de los Pueblos, que tuvo lugar en Cali, Colombia, pues fue evidente el esfuerzo del gobierno nacional por posicionar ese reconocimiento que no está en el convenio y que tampoco está en los desarrollos. Hubo un paso importante, en todo caso, de reconocer a los afrodescendientes allí en esta digamos, en la implementación del CBD, del Convenio sobre Diversidad Biológica, pero necesitamos que esto se refleje en términos más profundos y en toda la arquitectura, por ejemplo, en el ámbito ambiental, es decir, la conferencia o la convención sobre cambio climático también lo refleja. Entonces ahora quedamos a la COP30 en Brasil, que haya un paso también en esa dirección, lo que tiene que ver con desertificación, entonces el rol de los afrodescendientes, los territorios afrodescendientes, de los pueblos afrodescendientes en la conservación, digamos, de materia forestal es importante. La reciente adopción de la Convención Internacional sobre Acceso a Recursos Genéticos, reconocer igualmente los derechos y el rol de los afrodescendientes en este campo. De manera que la invitación es a que en nuestra narrativa podamos tener una valoración, una visión mucho más equitativa, y que hagamos un esfuerzo también formativo de estos activos, de lo que representa. Históricamente los asuntos de grupos sociales como los afrodescendientes se han mirado desde el prisma de la discriminación. Hay que valorar también, hay que mirarlos también desde el punto de vista de sus aportes, de lo que representa para, digamos, para el desarrollo y para la sostenibilidad, que no somos simplemente, digamos, un problema, un motivo de preocupación, sino que igualmente somos también parte de la solución de los problemas. Entonces la invitación es a que hacer conciencia en ese sentido y tener en cuenta que evidentemente, y sobre todo después de la movilización global que se llevó a cabo tras el asesinato de George Floyd en los Estados Unidos, digamos, los esfuerzos orientados a combatir el racismo y discriminación racial, el reconocimiento de estos grupos sociales, evidentemente son de carácter multirracial y que hay que profundizar. Les agradezco la oportunidad de conversar. Muchísimas gracias. Bien. Excelente todo. Muchas gracias, doctor. No, mucho gusto. Muchísimas gracias. Encantado.